La acusación particular de la Procuraduría General del Estado al vicepresidente de la República y la ampliación de las investigaciones de la Fiscalía a delitos cometidos contra la Administración del Estado por la asociación ilícita del vicepresidente con Odebrecht, así como el pedido de prisión preventiva hecho por el fiscal y ordenada por el juez, deberían marcar un mandato para la Asamblea Nacional. Roberto Gómez, asambleísta de Creo por Guayas, coordinador del bloque. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor, y muy buen día a todos los amigos que nos ven. El artículo 129 de la Constitución ordena que para el juicio político al vicepresidente de la República no se necesita enjuiciamiento penal previo, solo el dictamen de la Corte Constitucional. ¿Han insistido o van a insistir al CAL para que solicite a la Corte el dictamen de admisibilidad del juicio político? La prisión preventiva que el día de ayer ha visto el Ecuador contra el vicepresidente de la República ratifica que la oposición tenía razón no solamente en responsabilidad política, sino también ahora se confirma una responsabilidad penal. Anoche el presidente de la República nos ha dado a conocer las preguntas para una asamblea y dentro de las próximas semanas tendrá que darle a conocer al Ecuador los nombres de la terna con la que vamos a reemplazar al vicepresidente de la República. El juicio político es una tarea, es una obligación moral y una obligación legal de la Asamblea Nacional y de todos los asambleístas que tienen como prioridad responder ante las exigencias de los ciudadanos, que en este momento histórico la Asamblea Nacional haga lo que tiene que hacer por el bien del Ecuador. Lo cierto es que resulta muy extraño, por decirlo menos, que en la situación que se encuentra Jorge Glass continúe como vicepresidente de la República y la Asamblea Nacional permanezca con los brazos cruzados y con reuniones suspendidas y reiniciadas del bloque mayoritario, pues la renuncia le corresponde a él, pero a la Asamblea no le corresponde renunciar a nada, sino enjuiciarlo. ¿La renuncia sería suficiente o huele a componenda, a mejorar la sentencia en el juicio? Sí, el Consejo de Administración de la Legislatura no habría archivado ese juicio político protegiendo y blindando al vicepresidente, al día de hoy ya habría estado censurado y destituido y la Asamblea Nacional habría cumplido su trabajo a tiempo. Hoy nos corresponde a todos los asambleístas enjuiciar políticamente al vicepresidente de la República, censurarlo y si no ha renunciado para aquella época, destituirlo también. Pero la labor de censurar al vicepresidente de la República es una tarea que la Asamblea Nacional tiene como deuda para con el Ecuador. Fue Guillermo Lasso y no Lenín Moreno quien propuso en campaña electoral una consulta popular. La consulta era un clamor popular y por eso Lenín Moreno ahora la convoca y hace muy bien en hacerlo. ¿Están de acuerdo con las preguntas de la consulta? Sí. Parte de lo que uno como político tiene que hacer, y Guillermo Lasso lideró este tema desde hace mucho tiempo, especialmente el de la reelección indefinida, el de cuidar el Yasuní, es porque se escucha a la gente. Recién le ha dado la gana a este gobierno de escuchar a la gente y por eso, al darse cuenta que la mesa no estaba servida, que las obligaciones del Ecuador no son 28.000 millones, sino que bordean los 60.000 millones, pues ha tenido que voltear a la gente porque ya no se pueden amparar en el poder que débilmente tienen todavía. La consulta popular, como ha sido planteada el día de ayer, creemos que se merece el respaldo de los ecuatorianos y especialmente es una lección de que el límite al poder debe ser establecido, el límite en sus dos partes. En el parte del límite a lo que se puede hacer acogiéndose a que la ley restrinja las acciones y también a la temporalidad, el tiempo que un mandatario puede estar en sus funciones para que no acumule poder de la manera como hemos visto en los últimos 10 años y herede al Ecuador con las perversiones que se han visto, deuda, corrupción, impunidad. De lo que propuso Guillermo Lasso a nombre de la mitad del electorado y que es importante para la reforma política, ¿qué queda afuera de la consulta? Bueno, nosotros creemos que el tema de la ley de comunicación es un tema relevante que tiene que ser derogada y de establecer la comunicación como lo que debe ser, un derecho humano y debe dejar de ser ese instrumento de violencia institucionalizada contra aquellos que incomodan al poder político con sus opiniones. La
pregunta del tema de la plusvalía es una pregunta relevante que tiene que reactivar y va a contribuir a la reactivación de la parte económica, pero no es suficiente. Aún estamos esperando las propuestas de reforma económica para eliminar el anticipo del impuesto a las rentas, bajar, aunque sea de manera gradual, el impuesto a la salida de divisas. Las salvaguardas tienen que mantener su ruta de tender hacia cero. ¿Para qué? Para que la economía del Ecuador esté en manos de 14 millones de ecuatorianos y sean los ecuatorianos los que con dinero en su bolsillo, ganado honestamente, saquemos adelante al Ecuador. El asunto de la ley de plusvalía es simbólico porque fue hace 2 años lo que realmente arrinconó por primera vez a Rafael Correa antes de la venida del Papa. Pero el presidente de la República tiene la facultad de presentar proyectos de ley de urgencia económica. Esto se podía haber presentado también en un proyecto de ley de urgencia económica. Y en estos momentos no hay en la Asamblea una mayoría que pueda cambiar un proyecto de ley del presidente de la República. Es decir, que tanto la derogatoria de la ley de plusvalía como las propuestas respecto al anticipo del impuesto a la renta, al impuesto a la salida de divisas, pueden plantearse en un proyecto de ley urgente. ¿Usted cree que en la Asamblea existe una mayoría que pudiera en algún momento insistir, por ejemplo, en la aprobación de unas modificaciones al proyecto que estén en contra de ese proyecto del presidente? Mire, está claro que el trabajo que no quiera hacer la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional lo vamos a empujarlo de la oposición. Y que con esta consulta popular se demuestra que si la Asamblea no quiere hacer la reforma política, pues el presidente está dispuesto a hacer una consulta popular para empujar a que se dé la reforma política. En ese sentido, el trabajo tiene que hacerse. La mayoría de las cosas se pudieron haber hecho a través de la Asamblea Nacional y es responsabilidad de la ciudadanía exigirnos a los asambleístas, exigirle a los asambleístas del oficialismo también de que lo prioritario luego de esta reforma política es la reforma económica y la reforma de las libertades de hacer más pequeño el espacio de decisión del Estado y ampliar el espacio de decisión de los ciudadanos. Y eso se puede hacer desde la Asamblea Nacional, se debe hacer desde la Asamblea Nacional y queremos decirle a los ciudadanos que vamos a representarlos en esa Asamblea, vamos a presionar para que la Asamblea haga su trabajo y el día de hoy ya vemos muchas voces que han priorizado del oficialismo, al menos en este tema político, tarde, pero lo están diciendo, el tema de poner primero al Ecuador antes que a su partido, antes que a su proyecto político. Ahora, respecto a la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana y su elección popular, ¿qué opina usted? Que no necesariamente va a ser una solución que sea por parte de elección popular. Yo creo que el sistema, la democracia es un sistema de valores donde debe primar la libertad y la igualdad de los ciudadanos, la libertad de los ciudadanos y la igualdad ante la ley. Y en ese sentido, pues también tiene el tema de pesos y contrapesos. Una Asamblea Nacional que tenga el poder de censurar a quien falle de las autoridades de control de una manera muy ágil es una presión. La ciudadanía informada y una prensa libre es una presión contra la corrupción. Lo que estamos viviendo el día de hoy es la consecuencia de 10 años de un totalitarismo que encubrió y que pretendió hacerlo en los últimos 2 meses también todos los actos de corrupción. En la medida que existe una prensa libre, en la medida que existe una Asamblea Nacional que no sea sumisa al poder político y en la medida de que las autoridades que sean electas, así sea, que hay que ver los detalles por votación popular en el Consejo de Participación. ¿Y con qué método especialmente? Si es el método de Hunt. Tendríamos que analizar los detalles. Lo importante es que hay que saber que no necesariamente la forma de escogerlos va a ser la solución para el tema de la transparencia. Es todo el entorno, todo lo que el empoderamiento de los ciudadanos, directamente el empoderamiento de una prensa libre, que es un aliado para combatir contra la corrupción, y el empoderamiento de las autoridades de control y que representamos a los ciudadanos y que tenemos que fiscalizar de una manera absoluta y libre todos los actos del poder. Yo creo que es un conjunto de todas esas cosas que si es que se dan de la manera correcta, pues se va a poder prevenir la mayoría de casos de corrupción y cuando no se los prevengan, pues van a poder ser atacados de la manera correcta por una justicia que también debe ser independiente. Roberto Gómez, jefe del bloque de Creo, gracias
por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias a usted. Wendy. Para concluir, nos vemos mañana a las 7 de la mañana aquí.